Hola, soy Victoria de Libros para Buddy y retomamos nuevamente los videos en el canal. Sí, yo sé que prometí ser más constante, pero a veces me olvido de un pequeñito detalle. El verano. Es que en serio, yo entiendo que hay team verano, team invierno y todas las cosas maravillosas, pero grabar en verano es terrible porque tienes que abrir la ventana porque hace calor, pero se meten los ruidos. Entonces no puedes encerrar porque te zancochas. Es increíble. Pero bueno, hoy vengo a hablarles de mi primera lectura, que fue, esto es casi un clásico, que es Cadena de Hierro de Cassandra Clare. Pero antes de hablar de ello, quería hablar un poco, que no he hecho en el canal ni en la cuenta, que es de Cadena de Oro, y hablar un poco sobre la secuela, porque esto pertenece a la saga de Cazadores de Sombras y muchas personas a veces me dicen, pucha, empezar a leer esto y luego son 7 libros y Cassandra nunca para. Y es cierto, Cassandra nunca para de escribir. Pero en este caso creo que podemos hacer una pequeña excepción. Así es que para hablar de este libro tendría que hacer mucho spoiler y no es mi intención. Y yo lo que quiero es que más adeptos lleguen a este club de lectoras de Cassandra Clare y que podamos sufrir en el contexto, porque ser lectoras de esta señora es ya saber que tu corazón va a ser así crunch y va a morir. Así es que vamos a hablar de esa serie, vayan por agua, refresquense un poco y les voy a contar por qué deberían animarse a leer la secuela de Cazadores de Sombras. Hoy nos toca hablar de Cadena de Hierro. Cadena de Hierro es la continuación de esa trilogía de Cassandra Clare que se llama Las Últimas Horas. Al ser una secuela de la precuela, puede sonar a que todo está ya muy avanzado, y si ustedes se animan a leerla, puede que crean hay que leer los 7 libros de la saga principal, más los 3 de la siguiente trilogía y todos los libros que Cassandra Clare saca, que casi son 100. No, paremos ahí. Antes de empezar de esto, quiero mi punto de vista decirles que realmente no es necesario que ustedes lean la saga contemporánea. ¿Por qué? Ya que esta serie está ubicada en la época eduardina, en el pasado. Así es que todo lo que ocurre en el futuro aún está por pasar. Así es que lo que está ocurriendo aquí en algún momento se va a reflejar en el futuro, pero no es que el futuro va a ir acá al pasado. Así que aclarando eso. 2. Para leer esta secuela es importante sí que hayas leído la precuela, que son los orígenes, donde los personajes principales es James, Tisa y Will. Pero si no lo has leído o lo leíste hace 1000 años, como es mi caso, y que hay cosas que ya te olvidaste, tampoco es necesario que lo hagas. Porque aunque hablan de ellos y son personajes que están dentro de la historia, su importancia como tal aún no es que sea primordial. Probablemente te vas a espolear qué pasó con ellos, o sabes que uno de ellos está haciendo algo que no está dentro de lo usual. Y en algún momento probablemente te lo medio digan dentro de la historia. Y es probable que más bien te dé curiosidad de cómo es que llega este personaje a tener ahora esta función. Pero yo sí creo que podrías empezar con esta trilogía sin haber leído la precuela de Cazadores de Sombras. Pero para ponerte en contexto, en la precuela, los personajes principales de esta trilogía terminan siendo James, que es hijo de Tisa y de Will, y de Cordelia Carstyle, que termina siendo un personaje espectacular. Cassandra Clare escribe personajes femeninos preciosos. Particularmente estoy absolutamente enamorada de Cordelia. Me encanta Daisy. Le dicen Daisy de cariño. Me encanta su personalidad, aun cuando es muy jovencita, porque todos ellos no pasan de 17 años y es como que dices, toman decisiones de adultos con tan poca edad, pero bueno, es parte de esta historia. Estamos, como les digo, en la época eduardina. James tiene sus 4 amigos,
están pues dentro de la edad, haciendo lo que hace un joven de su época. Cordelia llega y dentro de su llegada a Londres, porque ella viene de otro lado. Obvio, si vienes de Londres porque vienes de otro lado. Es una de buscar un esposo, porque parte de la sociedad era que se casen y el matrimonio no exactamente era por amor, sino también era un contrato, parte de su forma de vida. Y además eran cazadores sombras. En esta oportunidad hay unos demonios que están trayendo muchos problemas, no solamente a los cazadores de sombras, sino que la función de ellos es no solamente minimizar o destruir a los demonios, sino que estos no ingresen al mundo real, o sea, con los mundanos, porque se supone que ellos son los que cuidan este límite. Entonces vamos a encontrar a Cordelia, que está enamorada de James desde tiempos inmemorables. James también, al parecer, antes sentía algo por Cordelia, pero ahora está enamorado de otra chica. Y nos empezamos a preguntar qué es lo que ha pasado. Y en el primer libro, que hay mucha acción, vamos a más o menos a ver y a qué es lo que ha ocurrido con Grace, que es ahora el amor de James. Pero hay algo sórdido acá. Y eso lo vamos a descubrir, o por lo menos vamos a tener mucho más detalles en el segundo libro, que es Cadena de Hierro. ¿Por qué me ha gustado a mí mucho esta historia? Porque como pasa en toda trilogía, normalmente la segunda parte termina siendo un nexo, esas explicaciones que necesitas para continuar la historia. Y eso es lo que ha sido Cadena de Hierro, porque acá James, que particularmente en el primer libro me parecía un mocoso que daba ganas de decirlo, y ya chibolo, sacúdete. Más bien ahora ya he entendido qué es lo que ha pasado con él, le he tomado mucho más afecto y obviamente era un adolescente de su época, que, como les digo, toman decisiones como que muy de adultos, pero que era parte pues de este contexto. Y Cordelia se ha portado pues como la diosa y hermosa mujer que es. Así es que en este caso, como ha cerrado esta segunda parte, es para esta tercera, que es Cadena de Espinas, que en inglés ya salió hace unos días, el 31 de enero, y no sé cuándo saldrá en español. Esperemos que no sea muy larga la espera. Ya va a ser todo este desarrollo del contexto que nos han dado. A mí me gustó mucho la segunda parte. Sé que a algunas lectoras Nephilim o seguidoras de Cassandra Clare no les ha gustado tanto porque no tenía la acción necesaria. Hay un gran spoiler en esta secuela, porque al cierre de la primera, de la precuela, de lo que es Princesa Mecánica, aparece lo que sería el árbol genealógico, y ya sabemos quién va a terminar casado con quién. Pero yo creo que Cassandra se va a ir en YOLO y va a hacer algunos cambios, porque obviamente ya cerró ese libro hace muchos años, antes de, imagino, pensar que iba a ser esta secuela. Así que no sé qué es lo que nos va a traer ahora Cassandra, pero como siempre nos da personajes que uno le toma muchísimo cariño. En este segundo, por ejemplo, ya Lucy, que es la hermana de James, ha tomado un protagonismo que lo merecía. Y es eso, es una historia que te engancha, que le tomas aprecio a sus personajes y que los entiendes. Creo que eso era lo que nos faltaba del primer libro. Así que si ustedes quieren leer el mundo de Cassandra Clare y pensar que tienen que leer toda esa cantidad millonaria de libros que hay que leer, sí, digo millonaria porque uno te va dejando su billetera con esa señora cuando te enganchas con el primer libro. En serio, paren ahí, empiecen con estos dos, que es más fácil encontrarlos, y luego de ahí puede que sigan con la precuela o hagan la lectura de la correlativa que debe haber. Así es que vayan por ellas, en serio, disfrútenlas. Si les gusta la novela histórica, les va a encantar. Si les gusta la fantasía, les va a gustar. Si les gusta todo este tema de acción y de familias y de entreveros, les va a gustar. Así es que, en serio, se los recomiendo mucho. Yo sé, lo sé. Con ella, con Cassandra, cero parcial, pero es que esa mujer tiene mi alma y mi billetera. Así es que si llegaron aquí, en serio, espero que se suscriban, le den like,
vean el video, lo compartan, pero sobre todo que se animen a leerlo, porque sí, creo que es una gran historia. Así es que gracias por estar aquí, por verme y nos vemos pronto, prometo, muy pronto en otro video. ¡Chao! Pero sí yo siento que nos ha dado esos datos para poder encontrar para